Hola Luciana, buenas noches. Un placer, Gracias. un placer que esté con nosotros. Es un poco incómoda la silla. Pero sí, está cómodo, no se va a caer. Esto es como el diálogo o como el país. Sabía que iba a ir por ahí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Bueno, desde hace 23 días, básicamente, mucho más. En realidad, casi medio año que llevamos una interna VIP. ¿Por qué te digo que es una interna VIP? Es un conflicto entre los very important persons de un partido político, porque lo es. No es un conflicto nacional. Y esa es la gran confusión que tiene mucha gente. ¿No es como se dice por la economía, por la situación? No, en realidad es mucho más sencillo. Y eso es también lo catastrófico y lo penoso. A ver, lo que se está tratando de decidir con este tipo de situaciones de violencia política es básicamente quién se queda con la conducción de un partido, que además no es cualquier partido. Es el partido más grande dentro del espectro de organizaciones políticas a nivel nacional. Es una fuerza política que está acostumbrada a competir y ganar. Y a hacer que otro grupo compita pero no gane. Entonces, claro está, si tú tienes una fuerza política descomunal y estás a la cabeza de esto, es muy probable que tus oportunidades para ejercer presidencia y también para hacer cambios sociales estructurales sean muy grandes. Entonces, la definición está en la presidencia. Y lo segundo está en la definición de las candidaturas que esa presidencia pueda generar a partir de lo que es la consolidación de su liderazgo. La disputa está entre un Evo Morales que está muy deseoso, básicamente muy ansioso de ser nuevamente el líder absoluto del movimiento al socialismo, y un Luis Arce Catacora que se dio cuenta después de una convivencia incómoda con después del retorno de Evo Morales, cerca del 21, casi el 22, una convivencia incómoda, digo, porque el expresidente quería mantenerse en ejercicio y hacer que el presidente en ejercicio pase a segundo plano. Pero lo que ocurre con el poder es que cuando uno lo ejerce, crea además un entorno, y el entorno es el que ha facilitado a que Arce crea que él tiene chances de ser reelecto y que por lo tanto también es él el que tiene la lapicera en sus manos. Yerko, vamos a completar este panel. Estamos en Santa Cruz con Tufillo, un invitado. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Yerko. Efectivamente estamos con Gustavo Pedraza aquí en el estudio de Santa Cruz, aquí en vivo. Gustavo, buenas noches. Hoy el expresidente ha pedido por segunda vez un cuarto intermedio. Le ha pedido a sus seguidores, al llamado Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo. ¿Qué significa este pedido en este contexto de complejidad de 23 días de bloqueo, Gustavo? ¿Está pidiendo ya una salida el expresidente, diríamos que por un escenario honroso, o es una estrategia distractiva? ¿Cuál es la razón de este pedido por segunda vez consecutiva en el cuarto día de su huelga de hambre? Buenas noches, un saludo a los colegas de La Paz, a Yerko y a Luciana. Hay que diferenciar dos aspectos. Uno, el contexto estructural, que tiene que ver con la crisis económica y política que se arrastra hace ya más de un año, y el contexto coyuntural, ¿no? Esas dos cosas diferenciémoslas. En el contexto coyuntural vemos que este conflicto de impacto nacional ha llegado a un punto ya de prácticamente de daño y es insostenible. Y de daño también político a Evo Morales y al gobierno nacional. Es decir, el MAS se está cocinando en su aceite, ¿no? Y el caso de Evo Morales es dramático. Evo Morales no ha tenido ningún logro en el bloqueo. No ha tenido, todo lo que ha tenido es un desgaste. Por lo tanto, él está buscando una salida. Él está buscando una salida honrosa, ¿no? Para él una salida de diálogo, por ejemplo, sería lo ideal. Pero no hay nada que dialogar acá, cuando el interés primario de Evo Morales es la impunidad. Y es la primera vez, y aquí lo subrayo, la primera vez en los 18 años de mantenerse en el poder Evo Morales y el MAS, que hay un argumento incuestionable, que hay un factor de orden jurídico, penal, muy fuerte, que le afecta y le va a afectar mucho a Evo Morales. Y este movimiento está motivado por zafarse de esa acusación penal. Él es un hombre hábil, osado, audaz para el campo político, sindical,
pero aquí esto es como un grillete, como una tenaza que prácticamente no le da campo de maniobra. Su espacio de maniobra de Evo Morales se ha reducido al mínimo y por lo tanto está buscando un campo y salir. ¿Esa salida honrosa cuál sería, Gustavo? Que el gobierno le acepte el diálogo, por ejemplo, ¿no? Sabiendo, él dice ya, vamos a hablar temas económicos, pero todos sabemos que el interés primario, y en un conflicto hay que diferenciar posiciones de intereses, el interés primario de Evo Morales es que no se lo acuse penalmente, porque él sabe que eso es grave. Y segundo, que se lo deje ser candidato. Por lo tanto, Evo Morales, el gobierno ha empezado a proceder como debía hacerlo hace 21 días. Esas operaciones, ese despeje de carreteras es lo que se debe hacer. El Estado tiene que sentar presencia en ese territorio que está bajo control de este sector del MAS. Toma cuarteles, saca policía, agrede. Nadie le ha puesto límites a Evo Morales y al Chapare. Y yo creo que Arce Catacora tiene una oportunidad para mostrar que él es el presidente y lo puede hacer. Aunque tardíamente, yo creo que el presidente debería proceder y debería terminar el trabajo que empezó en el campo del despeje y de la sanción penal, del procesamiento penal a quienes están bloqueando los caminos. Gracias, Gustavo. Voy con Yerko, por favor, nuevamente. Bien lo marcaba Tufí. Hoy nuevamente Evo Morales ha solicitado diálogo, un cuarto intermedio. Ayer lo hizo en 4 oportunidades, incluso solicitando la intervención de organismos internacionales, de países amigos, etcétera. La pregunta, Yerko, ¿el diálogo será la solución a este conflicto o tal vez también será una muestra que Evo Morales está perdiendo convocatoria con sus sectores sociales? Saludo a Tufi y a Gustavo. A Gustavo le hice una entrevista cuando era todavía candidato en las elecciones del 19. A ver, yo creo que el liderazgo de Evo Morales es un liderazgo que se caracteriza porque no resuelve crisis, las profundiza o las detona. La solicitud de diálogo, y obviamente el diálogo tiene que ser un diálogo político aquí en la ciudad de La Paz, en realidad es una trampa, es como una especie de caballo de Troya. Él quiere traer el diálogo a la paz, pero en realidad también quiere traer el conflicto a la paz. Una vez que él controle y domine 2 territorios claves, lo que es el territorio que él asegura que le corresponde, que es el Valle Boliviano, donde está el Chapare, la ciudad de Cochabamba, el sistema metropolitano cochabambino y también los accesos a lo que es tanto Santa Cruz como también a lo que es Oruro. En definitiva, el Atlántico y el Pacífico. Y además lo trae aquí a la ciudad de La Paz, nuevamente, porque lo hizo con la marcha. Está generando la posibilidad de una peor crisis política de la que ya ha estado profundizando hasta ahora. Yo creo que lo del diálogo es en realidad un caballo de Troya, es una trampa para salir del espacio Chapare-Cochabamba y entrar a lo que es el sistema andino, La Paz el Alto. Tufi. Sí, Gustavo, hemos hablado y lo ha mencionado también Yerko de la estrategia de Evo. No sé si coincides con esto de que más bien es una trampa. Tu opinión es distinta, decís que está buscando una salida honrosa, pero además hablemos de la estrategia de Arce. ¿Cuál es en este conflicto? Hace 5 días culminó a un desbloqueo de inmediato y ha ocurrido, pero parcialmente, no ha ocurrido de manera total, sigue el conflicto. La estrategia de Arce, ¿cuál es? La estrategia de Arce es alargar el conflicto para desgastarlo a Evo Morales, o definitivamente también tiene temor de resolver rápidamente este conflicto por la violencia que puede desatar una intervención más fuerte. La estrategia de Arce es evitar que esto sea crisis violenta, porque ahí es donde puede moverse mejor Evo Morales. Evo Morales se mueve cuando la violencia empieza y se convierte en crisis. La diferencia entre conflicto, ahora todavía estamos en un conflicto, y crisis es que el conflicto puede preverse el desenlace, porque se pueden ver cuáles son las salidas. Pero cuando el conflicto escala y se convierte en crisis, la principal característica de la crisis es la imprevisibilidad. Las crisis generalmente te gatillan cambios políticos. Y si esto se convierte en una crisis violenta, los días de Arce pueden estar contados. Entonces, Arce, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer operaciones con guante de seda, limpia, que no haya sangre, que es lo que Evo quiere, de manera que pueda controlar desde el gobierno, desde el Estado, el territorio que controla ahora Evo Morales, y quiere obviamente propinarle una derrota definitiva a Evo Morales. Y creo que la táctica de la acusación penal a mí me parece que es certera. Desde mi punto, creo que Evo Morales nunca va a dejar obviamente su interés primario, que es
impunidad y poder. Quiere negociación como un repliegue táctico, pero no abandona su interés primario. Obviamente, él es un animal político que se sabe mover en esos campos. Entonces, repliegue táctico, traslado a diálogo para querer imponer su interés primario. No es que vaya a ir a hablar del precio del dólar o de los bienes o del diésel. No, él va a ir a hablar de otros temas y va a ir a querer imponer otros temas. Me parece que estamos, sin ninguna duda, en la última frontera, diría yo, la última trinchera, defendiendo el Estado de Derecho, el principio de la ley, de la Constitución política, y el gobierno no tiene por qué negociar esto. Me parece que si acepta Arce Catacora negociar y dialogar, está capitulando, y me parece que Evo Morales es lo que está buscando. Me parece que debería el Estado, bajo conducción del actual gobierno, de una vez retomar el territorio. O sea, la última frontera, que son las Fuerzas Armadas, la última institución encargada de la custodia del territorio, ha sido derrotada, han capitulado 3 cuarteles en el Chapare. Eso nunca ha pasado en la vida republicana, y me parece que ese hecho tiene que ser revertido y el Estado tiene que tomar control de un territorio que no ha controlado ya hace muchos años. A ver, un gusto saludar a nuestros 2 invitados. Yerko, me gustaría señalar lo siguiente, porque evidentemente antes de pedirle al Estado Mayor del Pueblo, don Evo Morales, esta tarde que piense nuevamente en un cuarto intermedio en los bloqueos, había pedido que se libere a aquellos bloqueadores que hoy están arrestados, están aprehendidos. Necesito liberación inmediata de los detenidos. Dijo que han sido injusta e ilegalmente aprehendidos y presentados como trofeo de guerra. ¿Se está hablando de un diálogo sin condiciones? Parece que no. Parece que hay muchas condicionantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Yerko, ¿tú quién o quiénes consideras que por el lado del levismo podrían estar dispuestos a un diálogo sin condiciones? Miriam, no, diálogo sin condiciones va a ser imposible. O sea, tú tienes un gabinete que es el entorno más cercano del presidente Arce, que jamás aceptaría que Evo Morales te colocara las condiciones sobre las cuales van a negociar lo que estamos discutiendo, pero lo que ellos están tratando de discutir desde hace bastante tiempo. Presidencia, o por lo menos la mayoría en el liderazgo del movimiento al socialismo, y lo que es la definición de las candidaturas, tanto el 25 como el 26 en las subnacionales. A ver, esto es algo también muy importante que se entienda. La crisis ya está, o sea, por lo menos lo que es la crisis del modelo económico del movimiento al socialismo está vigente. Y es lamentable, ¿por qué? Porque durante por lo menos 15 a 16 años, el modelo de ilusión de una estatalidad fuerte siempre fue deseado por los bolivianos. El problema es que después de 17 años, en su fin de ciclo, nos damos cuenta que es insostenible. Tanto Arce como Evo Morales mantienen la idea de que ese modelo económico es el que nos va a sacar de la misma crisis de una fase terminal. Es imposible. Segunda crisis en la que estamos, la representación. A pesar de que hay una disputa interna, VIP, como lo decía al inicio, por la jefatura del MAS, el MAS ha entrado en una fase también terminal. Yo no diría tanto de extinción, sino más bien de enanismo. ¿Por qué? Porque el MAS ya no contiene a las sociedades bolivianas, ya no las representa. Entonces estamos en una crisis de representación. Y por último, y esto creo que sí acabas de decir, que es con lo que empezabas básicamente la locución, el MAS además significa, y esto sobre todo con el liderazgo de Evo Morales, significa una crisis normativa. 2 elementos. La reelección ha generado una profunda brecha entre lo que es la institucionalidad jurídica en este país, tanto en lo que es lo constitucional como obviamente lo electoral. Y lo segundo, la pugna de Evo Morales es para que esta crisis normativa se convierta básicamente en un estado de excepcionalidad para él y quienes lo apoyan en esta frenética e incluso delirante carrera violenta por el posicionamiento más privilegiado en la jefatura del MAS.